Bren, ¿cómo Hola, estás? hola Caro, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bueno, aquí, jueves feriado, pero nosotras acá. Feliz Día de la Patria. Igualmente, y para todas las familias, semana a semana, como siempre nos damos cita, como decía al principio, bueno, un encuentro que tiene un objetivo claro, no ayudarnos en lo que hace a los derechos de consumidores y usuarios, perdón, responder las consultas que nos llegan, algunas, responder las consultas que nos llegan, algunas que están ligadas a temas van siendo de agenda y otras que son parte ya de los reclamos de los consumidores tradicionalmente, cuestiones que se fueron corrigiendo, qué pasa con resoluciones, decretos que hemos conocido, y hoy un tema que la verdad es muy nuevo, lo vamos a decir, lo admitimos, pero que siempre que sale un caso lo tomamos y la verdad que la gente nos ha consultado. Y voy a hacer referencia porque en las últimas horas se hizo público. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Esas sorpresas no tan positivas que nos llevamos como consumidores cuando vamos a abrir un producto y la sorpresa no es que nos encontramos un premio adentro, ¿no? Nos encontramos con algo negativo. Hoy el caso es el de una jubilada que, bueno, abrió un tetrabric de lo que sería puré de tomate y se encontró con una sorpresa cuando empezó a cocinar con ella. En el interior, Brenda, ¿sabés qué había? Había restos, no quiero sonar feo, pero había restos de al parecer, está en estudio claramente, de lo que sería una rata, ¿eh? Y lamentablemente cuando uno dice no es la primera vez, no es la primera vez que se viven estas situaciones. Tenemos casos históricos. Pero la pregunta es, Brenda, te decimos a vos, que sos la que sabe, la que nos ayuda semana a semana, ¿qué hacemos ante esta situación? Después de pasar el estado de shock que vamos a tener seguramente, hay que volver a la calma, guardar la prueba, o sea, preservar eso que tenemos que abrimos y, bueno, eh, obviamente que tenemos derecho a un reclamo por eso. Si hay esta persona seguramente, obviamente era una consumidora porque adquirió ese producto para su uso como destinatario final, había un proveedor que es el lugar donde lo compró, se le suma al lugar donde lo compró, a la cadena donde lo haya comprado, se le suma como dentro de las personas a las que ella les va a poder reclamar a la marca de ese producto que haya comprado. Inmediatamente debe yo daría, en el caso este específico de eso, dar aviso a las autoridades de salud y comunicarme inmediatamente también con la empresa para avisar lo que pasó. Ahora, Y en el imaginario de nuestro, tal vez con mucha influencia de lo que pasa en otras latitudes, el caso más claro es el de Estados Unidos. Conocemos, bueno, sumas exorbitantes ante juicios de características similares. La Argentina está en otro escenario totalmente distinto, ¿no? no tenemos esa conducta de que nos vamos a hacer millonarios en nuestro país por algo encontrado. Es más, les voy a mostrar, porque claro, hoy cuando me dijiste que querías hablar de este tema, yo recordé que tengo arriba de la heladera de mi casa una botella de agua cerrada que compramos y cuando la íbamos a abrir, no voy a mostrar la marca, pero voy a mostrar la botella a ver si se ve adentro. Que va creciendo, ¿no? Que va creciendo. Tiene algo marrón que apenas lo compramos era algo bien chiquito y lo dejamos arriba de la heladera para no abrirla porque, a ver, nos agarró la pandemia, fue en medio de la pandemia y dijimos, ¿con esto qué hacemos? No lo vamos a abrir y lo dejamos para reclamar el día que estén de vuelta todos los negocios funcionando, porque hoy no veo tanto sentido en reclamar. La empresa tiene responsabilidad por eso, seguramente no fue una maldad, fue algo que durante el proceso de envasado bueno, algo cayó y eso empezó a cultivarse y cada vez crece más. No es apto para consumo. Pregunta importante que la gente se hace es, ¿qué pasa cuando esto está vinculado con alimentos, bebidas, medicamentos, cosméticas, aquello que tiene un contacto directo? Es más peligroso, la ley lo entiende así, ¿no? Es más peligroso, hay muchos fallos ya respecto a temas así, porque el proveedor lo que debe hacer es, en nuestra ley de defensa del consumidor hay un artículo que dice
que desde protección de la salud, que los servicios y los productos deben ser comercializados de forma tal que en usos normales no produzca un perjuicio a la integridad física de la persona o al bienestar y a la salud de la persona. Entonces, esto si yo lo consumo, si esa mujer consumió ese puré de tomate que vos decís y se enfermó, primero que tiene derecho al reclamo per se porque eso que adquirió no estaba apto para el consumo. Y después lo que también puede reclamar son los daños que eso lo haya traído. Hay varios temas, hay varios fallos importantes. Hay un fallo del 2015 por una madre que fue a comer a un local y sus hijos se intoxicaron con una bacteria. Y después de muchos años de juicio, en primera instancia, porque aparte los procesos son un poco largos y son difíciles de probar. Claro. Pero en cuestiones de consumo tenemos una ventaja de la prueba, porque la ley protege al consumidor. Entonces, esta persona hizo la denuncia, dijo que sus hijos se habían intoxicado comiendo ahí, la cadena de alimentos retira ese lote del mercado y no guarda una muestra para hacer una contraprueba. Entonces, pese a que en primera instancia lo pierde, en la Cámara lo gana, porque los argumentos de los jueces de la Cámara fue, bueno, hay una presunción a favor del consumidor por un lado. Hay un principio que se llama de carga de pruebas dinámicas, que se usa para consumo, que el que está obligado a probar es el que está en mejor situación para probar. Y en todos los casos, el que está en mejor situación para probar es la empresa. Porque uno como consumidor fue ahí, comió, se fue y ya está, no tiene más contacto con la empresa ni puede hacer nada. Pero la empresa debe aportar todo lo necesario para probar que no tiene la culpa. El consumidor no tiene que probar que la empresa tiene la culpa. La empresa lo que tiene que hacer es desligar su responsabilidad demostrando que no tiene culpa en el hecho. Entonces, como en este caso concreto que estamos hablando, que es un fallo que se puede buscar por internet porque es público, no logró acreditar, porque al no guardar una muestra, no logró acreditar que no tenía la culpa. Y como la enfermedad de los chicos fue casi simultáneo con haber ingerido ahí los alimentos, el juez presumió que era por esa ingesta de alimentos. Y hago un comentario sobre el caso que te pasó en relación a la bebida que mostrabas recién. La botella no la abriste. Ahora vas a explicar por qué no la abriste, por qué no abriste la botella, es clave, es fundamental. Y en el caso de esta señora, que sí abrió para poder utilizar la salsa de tomate, está representada legalmente, bueno, por una abogada, y justo es la doctora Falcone quien la representa, y la doctora Falcone lo que está solicitando ahora es que se quite ese lote, es decir, que se haga una investigación, porque es probable que ese lote esté contaminado, porque hablábamos al comienzo de que había una parte del cuerpo de este animalito dentro de esta salsa de tomate. Ahora, ¿por qué es importante, en lo posible, no abrirlo? ¿Y por qué? ¿Y qué hace alguien cuando ya lo abrió, se encuentra con esta situación? ¿Y qué tiene que alertar? Porque es para uno, pero para los demás también, ¿no? Bueno, yo lo que hice en cuanto lo vi, como no llegué a abrirla, la guardé cerrada, porque a mí nadie me va a poder decir, a ver, la muestro, que esta botella... Nadie me va a decir que yo metí algo adentro de esta botella. Es lógico que yo nunca, si el precinto que tiene no está manipulado ni está intacta, está de origen. O sea que con esto yo ya tengo la prueba de que lo que está ahí dando vueltas es un objeto extraño que no debería estar en ninguna botella de agua. Esto de todas maneras va a peritaje, esto que sucedió, en tu caso, por ejemplo. En mi caso va a ir a ver, yo no creo que llegue a un juicio por una botella de agua con algo. Me comunicaré con la empresa y supongo que lo primero que va a decir, mire, discúlpeme, fue un error, tampoco tuvimos ningún perjuicio porque no la llegamos ni a tomar. Entonces, fue un error y me darán otra botella y por lo general la empresa después te da, no sé, no te da una sola botella, me dará un pack de botellas. Me imagino yo, no sé cómo va a resultar, pero claro, no va a pasar más que eso. En el caso de esta mujer... Legalmente, existe la posibilidad de hacerlo. Existe la posibilidad, si yo no llego a ningún acuerdo y qué sé yo con esta botella puedo ir a un juicio y decirle, miren, la verdad que acá
esta botella no es apta para el consumo, me la vendieron como para consumir y si la consumo pongo en riesgo mi salud. Entonces, para aclarar la situación, es dependiendo de lo que en este, digamos, lugar decida el consumidor. Si quiere ir por una vía de conciliación, de ver qué le ofrece la empresa, o bien llegar a un acuerdo legal, o si no, si la disputa continúa así, bueno, por el camino que fuera. Ahora bien, es decisión y tiene la opción de hacerlo el consumidor. Sí, en todo reclamo legal, la decisión siempre es de la parte, es más, de las dos partes, porque todo reclamo de consumidor que yo haga, tengo obligatoriamente, primero, número uno, pasar por la etapa administrativa previa para poder iniciar un juicio. Esa etapa administrativa previa se hace a nivel nacional a través de consumo protegido, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Se ingresa la demanda y Consumo Protegido establece un día y hora de audiencia, citan a la empresa y va al conciliador de consumo y el consumidor. Ahora, como estamos en pandemia, las audiencias se están haciendo en forma virtual, pero en épocas sin pandemia se hacen presenciales. Uno va a la audiencia y en esa audiencia es una etapa administrativa y de conciliación, o sea, de tratar de que las partes lleguen a un acuerdo. Las partes pueden llegar a un acuerdo, se firma el acuerdo y ese acuerdo, si se incumple, tenemos un procedimiento de ejecución de sentencia. O sea que yo siempre digo, ese acuerdo vale una sentencia. Sí, no, a ver, puede haber, la gente a veces pregunta, ¿es una audiencia sola? Puede haber una audiencia, 2 audiencias, 3 audiencias durante todo el trámite. Mientras las partes quieran seguir negociando, seguimos en ese proceso, porque vamos a la primera audiencia y por ahí viene la empresa y dice, yo lo tengo que consultar, o viene un abogado externo y dice, yo lo tengo que consultar, entonces bueno, volvemos a citar para una segunda audiencia, y en una segunda puede derivar en una tercera, o cualquiera de las partes en cualquier momento se puede retirar porque es una negociación. Ahora te hago una pregunta ahí. Cuando la gente va a reclamar ante el COPREC y interviene más de un actor, me refiero a, compré este producto en un comercio, pero el comercio no lo fabricó. Es decir, que ya hay 2 actores, el que lo fabricó y el que me lo vendió a mí. ¿Se entiende? Legalmente ambos tienen que responder ante la conciliación que lleva adelante el COPREC. Legalmente son todos solidariamente responsables. El consumidor tiene la opción de citar a todos, a 1 o a 2 o a 3 de la cadena de comercialización. El fabricante, el productor, el que puso la marca, el comercializador. Por esta botella de agua yo puedo ir contra la marca de agua solamente, contra el supermercado donde la compré solamente, o contra el supermercado y la marca de agua. Contra todos puedo ir o contra el que yo quiera. Y ahora, ¿con qué pruebas demostrás que efectivamente compraste en ese comercio? La factura de ese día, el ticket que emite el supermercado. Y la también... Es muy importante, en temas de consumidor no es necesario tanto tener la factura. Por el mero hecho que la propia ley dice que uno es consumidor y la empresa tiene responsabilidad, aunque uno haya adquirido a título oneroso o gratuito. Si a mí voy a un supermercado y me dan una muestra de una crema y me pongo esa crema y me hace una alergia, también puedo reclamar. También puedo reclamar aunque no la haya comprado. O sea que si alguien me regala, si me da a modo de regalo esta botella y sucede esta situación, la haya abierto, no, haya consumido el producto, no, me haya generado incluso un daño, no, en todos estos casos o todas estas alternativas tengo derecho a reclamar. Sí, ahora hay un tema muy importante. Yo una vuelta tuve una audiencia y una persona que vino, lo voy a contar, Caro, porque a vos te lo conté cuando hablábamos. Vino una persona que había ido a una cadena de comidas rápidas y había tomado un café de esos de café de máquina y tenía algo en la boca. Y resulta que cuando saca, porque algo que le molestaba era una cucaracha. Entonces esta persona quería reclamar un daño, como vino a decir, como que le quería 1.000.000 de pesos. Pero lamentablemente nuestro derecho no funciona como el derecho norteamericano, como vos decías. Por ahí esta persona en Estados Unidos hubiera tenido una buena retribución, una buena indemnización por eso que le pasó. Pero ella es como que, claro, ella había tenido mucho asco y lo que le ofrecían le ofrecían algo en especie. Le ofrecían, ella había tenido una mala experiencia
con el producto en cuestión de este lugar. Pero lo que le ofrecían es continuar con el vínculo con la empresa, o sea, Sí, no que gratis por un tiempo, pero continuar consumiendo ahí. Bueno, eso no lo aceptó. Pero es muy difícil cuando vamos nosotros a los tribunales, es muy difícil obtener, ahí, eso que hubiera podido, un daño moral hubiera podido sacar. Porque esas máquinas, después yo de eso me enteré que esas máquinas, por más que estén súper limpias, tienen orificios del lado de atrás, y hubiera sido con cualquier máquina, cuando uno va y que toma máquinas que están, esa de las moneditas, es muy habitual que le entren bichitos por atrás porque tiene un montón de agujeros y tiene calor y tiene comida y qué sé yo, entonces atrae a los insectos. Claro, eso es algo común, es algo que se ve. Ahora, de todas maneras, recordemos que aunque algo obviamente sea asqueroso, ponga en riesgo la salud, estamos hablando de un insecto. Claro, digamos, tiene derecho a reclamar. Y me quedo... Yo no digo que no tenga derecho. Derecho tiene. Lo que digo es, no pensemos que nos vamos a hacer millonarios por un tipo de reclamo de esa naturaleza. Claro, esos casos que uno ve, Brenda, para aclararlos en Estados Unidos o que son propios de otras legislaciones, no son los que se dan en la Argentina. Uno dice, lamentablemente, la verdad que no corresponde que ponga un adjetivo. Digo que no se dan en nuestro país. Y voy a hacer un poco de historia breve. Hubo un caso, se puede considerar histórico, fue de un ciudadano en la provincia de Córdoba que se había comprado en un kiosco un día de calor una gaseosa de litro y cuarto, y claro, lo que luego de beber se dio cuenta es que tenía adentro algo brilloso en apariencia. Luego de examinarlo se descubrió que era parte de un gel íntimo de una empresa muy importante que se dedica a la comercialización de este tipo de productos. Fue a la justicia. Esta demanda llevó años contra la embotelladora de esa provincia y en algún momento hubo una instancia judicial que tanto por un daño directo, corregí vos, y también por un daño moral sería, ¿no? En ambos casos determinó, principalmente en lo que sería un daño punitivo, fue lo más importante de estas sanciones que se les buscó aplicar, una suma de 2 millones, me voy a ayudar con el ayuda de memoria, 2.100.000 pesos. 1.500 pesos corresponden al daño moral y los 2 millones de pesos a un daño punitivo. Este caso sucedió en el 2008 y tras varios años de discusión, si querés terminar el relato vos, que creo también conoces el tema, 5 años más tarde, ¿no? La justicia terminó determinando el no al lugar. ¿Por qué suceden estas cosas? A ver, ahí vamos. El tema es, todos tenemos derecho a reclamar porque los proveedores deben garantizar la salud, la salubridad y la integridad física nuestra y nuestra salud. Entonces, no pueden poner a la venta ni generar ningún perjuicio en ese sentido. Pero, ¿qué reclamamos? ¿Qué rubros reclamamos? En el caso del agua, por ejemplo, yo puedo reclamar el daño emergente, o sea que me devuelvan la botella de agua que no voy a poder consumir. No tuve un daño moral, bueno, estoy sin tomar esta botella, algún juez me podrá llegar a dar un tipo de daño moral por el shock que tuve cuando vi esto, que me quedé con la marca, que yo pensé que era tan buena y que qué sé yo, que cómo pueden pasar estas cosas. Ahora, y otro de los rubros que se pide en defensa del consumidor es el daño punitivo. El daño punitivo nace de una figura norteamericana y por eso en Estados Unidos la gente se hace millonaria con los temas de consumidor, exactamente por el daño punitivo. Nosotros importamos en nuestro derecho el concepto de daño punitivo, pero no con la misma fuerza o calidad o certeza que tienen en Estados Unidos este rubro, que no es un rubro indemnizatorio. Lo que busca el daño punitivo es una multa civil a favor del consumidor para evitar que la empresa a futuro continúe haciendo esta acción que era perjudicial.
Tal vez, perdón te interrumpa, para que la gente entienda en casa, ¿es más común el daño punitivo en otro tipo de servicios? Lo asocio con la telefonía, lo asocio con situaciones en las que se repiten reiteradamente casos similares. ¿Puede ser eso? Sí, el daño punitivo lo que busca es, hay que analizarlo en cada hecho concreto. Hay fallos de daño punitivo con respecto a bancos que no han sacado no han sacado de la base de informática del Banco Central a personas cuando la persona no tenía la deuda, y ahí se aplicó el daño punitivo al banco, por ejemplo, porque le produció perjuicio, porque hubo una negligencia. Pero nosotros necesitamos que haya una lesión a una de las obligaciones que impone la ley del consumidor, que haya un beneficio para la empresa, que sea grande el beneficio por el cual no está cumpliendo con la norma, y que la empresa haya tenido una conducta dolosa o culposa o muy negligente, y entonces es un tipo es como una sanción que hace que evite a futuro cometer esa misma infracción. Ahora, cuando se aplica en estos casos, ya refiriéndonos de nuevo a lo que está vinculado con alimentos y bebidas, no tiene la misma suerte que lo que sucede en Estados Unidos, porque la interpretación de los jueces es otra. Porque la interpretación de los jueces porque acá el daño punitivo cuando los jueces lo otorgan es discrecional. El juez puede otorgarlo, no otorgarlo, y puede además poner el monto que quiera por daño punitivo. Se ha dejado mucho en la mano de los jueces, es una figura nueva, está desde el 2008, no está muy... es como algo que se importó, pero que no se hizo carne en nuestro derecho. Es tan común que, de hecho, cuando uno hace un reclamo en defensa del consumidor, desconoce que lo tiene que solicitar, lo tiene que pedir en el reclamo inicial, ¿no? Porque la gente a veces no tiene asistencia legal y no sabe que puede pedir un daño punitivo. Lo tiene que pedir en el reclamo inicial y se lo deja puesto en observaciones, porque la realidad es que el que otorga el daño punitivo es un juez. Si yo arreglo en el COPREC, no voy a obtener el daño punitivo. Por lo general, cuando arreglo en el COPREC algo, es el daño directo. Ahora, ¿qué pasa si yo no lo pedí inicialmente? O sea, hago el reclamo, voy a defensa del consumidor, ¿puedo pedir después el daño punitivo o ya es tarde? Lo pido cuando inicio la demanda y además tengo que ver si vale la pena pedirlo, porque el fin del daño punitivo, cuando empieza en Estados Unidos, miren, con esto se entiende bien. El daño punitivo, la primera vez que se pone en Estados Unidos, era una cadena de autos que tenía una falla en el motor, que a tal velocidad, si el auto chocaba, era letal para los que iban adentro del auto, ese choque. La empresa había hecho un análisis de que le convenía, en vez de retirar el auto del mercado, pagar los siniestros que ocurrieran a través de los años, y le iba a salir más barato indemnizar a la gente que tuviera graves daños que quitar todo ese auto, esa camada de auto que tenía ese defecto de fabricación. Ahí nace el daño punitivo. Por eso se dice que es una figura preventiva. Y se da mucho, como vos decís, contra las compañías de teléfono y compañías donde dan un servicio y saben que está mal dado el servicio, pero prefieren dar eso porque la gente que va a reclamar va a ser muy poca, y entonces prefieren seguir con una conducta que saben que no tienen que hacer, pero les es más barato. Claro. En el análisis, si fuera monetario, sería más conveniente para la empresa. Pero, claro, obtienen un beneficio en una conducta que es inmoral, ilógica, un ilícito civil. Es eso. Por eso no se dio tanto en este caso de Córdoba. Exacto. Porque, a ver, ¿cuál era el que pedía el de Córdoba? El de Córdoba pedía un daño punitivo por 2 millones de pesos, más 1.500 pesos por un daño moral. Pero eso había pasado en el proceso de envasado, no era que la empresa no quiso sacar el lote del mercado ni nada, fue algo casual que se dio y por eso no ameritó el daño punitivo. Ahora, sigo con la historia, para los que nos están viendo del otro lado, les agradecemos que se van sumando. Un par de años más tarde, en el 2009, y en una muy calurosa tarde, mucho más calurosa tarde de ese año 2009, a finales, creo que fue noviembre,
una persona, una señora en Tucumán fue con su hija a comprar una gaseosa. En este caso la característica es que esta gaseosa, caso similar al tuyo con el agua, que me mostrabas recién, que nos compartías la imagen, no abrió la botella porque esta gaseosa era transparente. Estoy hablando de una gaseosa que no es cola, permite que se vea el contenido. Claro, en su interior había algo que flotaba. Ella tomó la decisión de no abrir nunca la botella, recurrió a un abogado hasta el día de hoy, estamos en el año 2020, y ha pasado por distintas instancias. Estamos hablando de que en una etapa un juez local, bueno, permitió que se hiciera caso a su reclamo, en lo que es tanto daño punitivo como daño moral. No recuerdo bien, pero estábamos hablando de una cifra muy elevada, superior a la que mencionaba recién, y este abogado de Tucumán tomó la decisión de contactarse con su colega del caso de Córdoba para ver lo que había hecho mal. Claro, la diferencia entre los dos casos fue que en el de Córdoba se abrió aquella botella y había que demostrar, como decías vos, que no había introducido esta persona este producto, y en el caso de Tucumán la diferencia es que efectivamente no se había violado la botella luego de peritajes, como te sucedió a vos. Hoy no está definido, está en la Corte Suprema, luego de haber sido apelado. Creo que estábamos hablando de 6 millones de pesos casi en el reclamo, una suma mucho más elevada, pero hasta ahora no tenemos un caso en la Argentina que haya sido un leading case o nada por el estilo. Hay muchos casos y hay muchas sentencias con daños punitivos, muchísimas en defensa del consumidor, pero no de sumas exorbitantes. Hoy por ahí hay sentencias de daño punitivo por 60.000 pesos, 70.000 pesos, 100.000 pesos, pero no millonarias. Claro. En este caso... No, tiene que haber una correlación entre el beneficio de la empresa, el monto del reclamo. Eso es lo que toman nuestros jueces para aplicar el daño punitivo. Y aparte, acordemos que es discrecional del juez. ¿Lo puede otorgar o no otorgar? Y si tomo la decisión de evitar el área administrativa, no ir al COPREC, no ir a la justicia, y de tomar la decisión de un arreglo entre privados y directamente contactarme con la empresa, corresponde que lo haga, corresponde que la notifique. ¿Qué pasa con el producto? ¿Cuándo lo entrego? ¿Cuándo finalizo? ¿Cuándo acepto lo que me ofrecen? A mí me ha pasado muchas veces en casa que, por ejemplo, iba a comprar, me pasó 2 o 3 veces con leche hace unos años. Yo tengo nenes chiquitos y tomaban mucha leche, yo compraba mucha leche. Y por ahí la tenía 2 días en la heladera y cuando la abría, 2 veces me pasó que estaba agria. Y tenía 3 o 4 sachets que había comprado que cuando los abrí estaban agrios y estaban en fecha. Y llamé a la empresa directamente por teléfono, me dijo, señora, no se preocupe, y vinieron, yo le devolví esos 4 sachets de leche que tenía, del mismo lote, les devolví todo lo que había comprado, abrí uno, guardé, me acuerdo, que lo guardé de vuelta en la heladera, yo lo abrí, cuando estaba agrio, a los chicos no les gustó, lo probé, en vez de tirarlo, agarré ese mismo sachet abierto y lo guardé en la heladera. Llamé a la empresa y me dijeron, mañana pasamos por su casa, se llevaron el abierto y se llevaron todo lo que yo había comprado en ese día en el supermercado. Y me devolvieron el doble de la cantidad que se llevaron. Y eso ahora, ahí quedó entre nosotros, ya está, claro, solucionado. Es, como bien decís, un arreglo entre privados. Llamaste directamente a la empresa, al número de atención al cliente que suele aparecer en el packaging, es decir, sobre el mismo producto, sea cual sea el producto. Pero, ¿qué pasa con un producto manufacturado? Hablo de, fuiste al supermercado, la típica que hacemos todas cuando no tenemos tiempo, compramos algún plato ya hecho, ¿no? El famoso, pollo al espiedo, me llevo un pollo al espiedo. ¿Qué pasa si yo me llego a intoxicar con ese pollo? ¿Cómo interviene aquí otros actores? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires le contamos a la gente, la AGN, que es la Agencia Gubernamental de Control, que además controla, por ejemplo, en los lugares que se realiza comida, que puede ser un patio de comida, un supermercado, lo que fuera. Y tengo que hacer parte a esta situación. ¿Y qué pasa con, hubo un caso muy, muy citado en los últimos años, que fue enfrente
del Ministerio de Salud, aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde hay una famosa fábrica de sándwiches de miga, y prácticamente todo el personal del Ministerio de Salud, cerca de las fiestas de fin de año, compró productos ahí y se contagió, en realidad no se contagió, sino que se intoxicó, claro, con la mayonesa. Luego hicieron una investigación y llegaron a la conclusión de que, bueno, había sido un inconveniente que se produjo dentro del comercio. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo interviene? Yo tengo que comunicarlo en estos casos a la AGN, a la Agencia Gubernamental de Control, o su par a lo largo de otras provincias. Interviene también la ANMAT, que muchas veces hemos hablado, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos. Sí, cuando hay enfermedades, sobre todo como esto que vos contás, conviene que intervengan esos organismos porque son los organismos que van a hacer el control sobre de dónde surgió. Si se intoxicaron 10 personas y todos compraron en el mismo comercio y trabajaban en el mismo lugar, de algún lugar se intoxicaron. Entonces, lo mejor que hay para saber cuál es el organismo de control son estos organismos oficiales, el SENASA, el ANMAT, la AGN, toda la gente que puede ir al lugar de oficio, investigar, hacer análisis de laboratorios, hacer análisis clínicos, que nosotros como consumidores no tendríamos esa posibilidad. Entonces, encontrado el origen, contra esa persona que generó el daño, nace el derecho al reclamo. Y ahí vamos a los pasos, hacemos una audiencia o de mediación o de conciliación y tratamos de llegar a un acuerdo extrajudicial. Si no llegamos al acuerdo, nos queda la vía del juicio. Como bien decías, cuando intervienen estos organismos de control, se hace una investigación, entonces se tiene que llevar la prueba del delito, llamémosla de alguna forma. ¿Cómo me quedo tranquilo como consumidor si lo entrego? ¿Me tienen que dar algo de respaldatorio? Sí, estos organismos se manejan nos darán un recibo, una constancia de qué fue lo que entregamos, y aparte nosotros ya nos quedamos sacamos una foto, un registro del lote. Siempre acá lo que vale es el lote, porque el tema de alimentos y medicamentos está todo totalmente controlado a través de los lotes, de cuándo se fabricó, para qué negocio fue, se puede hacer todo el tracking y el rastreo de cada lote. ¿Alguien está preguntando ahí, Caro, a ver si vemos algo de una crema? Del mismo modo se puede denunciar, nos dicen, por ejemplo, las cremas que dicen que en 4 semanas notarás cambios y en 4 semanas no pasa nada. Esto está más vinculado con la publicidad engañosa, ¿no? Me refiero, por ejemplo, dicen, a una crema blanqueadora de rostro. Eso tiene que ver o está ligado con la interpretación de lo que es la publicidad engañosa, aquellos que nos prometen que van a hacer algo y que después el resultado no. Que van a hacer magia. No hay magia, los años pasan para todos. Sí, eso es publicidad engañosa. Me quedé pensando cuando leí crema, porque desde acá sin los lentes no veo mucho, es porque una vuelta, hace unos años, hubo un problema con una crema famosa para chicos, para el verano, y el problema que traen estas cosas era que había muchos chicos que empezaron a tener alergia. Entonces se les iba la alergia y la madre le volvía a poner la crema. Cuando le ponían la crema se volvía a brotar, pero las madres, viste que cuando uno es chiquito la alergia puede venir de millones de cosas. Hasta que esta empresa empezó a tener reclamos de distintos lugares del país y todo, y empezó a darse cuenta que era la crema, claro. Y era un componente de la crema, de una crema nueva que le habían agregado un componente que era para cualquier cosa, no era básico, era un componente que en una mínima cantidad de chicos podía traer esta alergia. Pero los trajo. Pero las trajo, y se tardó, y los chicos estos pobres, yo me acuerdo que venían a las audiencias que se habían perdido todo el verano, porque imagínate, se terminaban de curar 1 semana, 2 semanas, le volvían a poner la crema, se volvían a brotar. Totalmente, claro, pero en el caso que nos comentaban recién, para aclarar de por qué es una publicidad engañosa, recuerdo un caso, soy breve, de un shampoo que decía que le ganaba la guerra a la caspa, y luego tuvo que cambiar hasta su eslogan, porque en realidad lo que logra hacer es combatirla. La efectividad 100% no se puede asegurar, salvo que lo puedas demostrar, ¿no? En ese caso, digamos, cuando la publicidad o aquello que se publicita se tiene que cumplir 100%, por eso siempre lo decimos, ¿no? Aprovechamos el espacio para recordarlo. Si me ofrecen algo, hay que recordarle a la gente que es muy importante guardar esa oferta, porque después vamos a poder hacer el reclamo.
Eso es publicidad engañosa. También hubo un caso que se judicializó de una hamburguesería, una cadena de hamburguesas que ponía carne 100% vacuna y resultó ser que la carne no era 100% vacuna, era mezcla. Tuvo que irse a hacer un análisis de laboratorio y de ahí surge que la carne no era 100% vacuna y también ahí surge el derecho al reclamo y además la aplicación de una multa por publicidad engañosa. Hay mucho tema de esto, hay mucho. Hay muchísimas consultas que nos van llegando, pero una muy interesante es sobre cannabis medicinal, si se puede analizar. Bueno, hay mucho sobre el cannabis porque lo que se publicita ahí, por lo general, no se cumple, ¿no? Tengo entendido, en algunos lugares donde se lo comercializa. No, y aparte el cannabis medicinal es muy estricta la ley y hay que respetar la rajatabla, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que está como comprando productos de cannabis que son fabricados o hechos en casa o qué sé yo, todo eso es muy riesgoso en realidad. Ujú. No es aconsejable, ¿eh? Siempre que se compre un medicamento o un alimento hay que ver, hay que chequear todos los que esté en el logo, que esté lo del SENASA, que tenga el lote, la fecha de vencimiento, hay que estar muy atentos a esas cosas. No Hay hay que cuestiones que andar son parecen, comprando. sí, sí, pero hay cuestiones que son fundamentales. Vos recién decías, bueno, ¿qué pasa con la comida en la calle, no? Ahora justo estamos en pandemia, en una situación muy particular, a muchos nos va a cambiar las conductas de consumo, pero quien no tiene tiempo consume en la calle y muchas veces es difícil poder determinar esa ruta de cómo llegó el producto finalmente. Y otro de los temas que también tiene muchos reclamos está vinculado con, Brenda, lo que es la cosmética, no solamente en nuestro país, esto es a nivel mundial, que se ha puesto sobre una industria enorme aquellos productos que son apócrifos. ¿Y qué dice la ley también? Porque la ley también abarca al maquillaje, abarca a el vencimiento del producto, las características, vos hablabas recién de una crema y las consecuencias que tiene por sobre la salud, y también lo que puede generar si un producto no está mencionando todo lo que tiene, ¿no? Si un producto no menciona todo lo que tiene, es responsabilidad de la empresa que lo produjo. Ahora, si un producto es apócrifo, o sea, no es de esa empresa, será la empresa la que tendrá que demostrar quién es el culpable para liberarse de responsabilidad. Tendrá que Uh -huh. demostrar que ella no fabricó ese producto porque ahí hay un ilícito. El que es responsable es el que fabricó ese producto que está trucho o que no es el real. Claro, por eso uno siempre dice dónde lo adquiere, pero más allá de dónde lo adquiere, recordar que para la ley, para nuestra ley en la Argentina, la información tiene que ser clara, de hecho tiene que estar siempre en español, ¿no? Porque a veces hay productos que vienen fuera, que están fabricados fuera de la Argentina, tiene que estar 100% en español, con todos sus ingredientes, con toda la información, no solamente hablamos de él, la fecha de vencimiento, sino también cómo se lo emplea, porque vos hablabas del derecho a la seguridad y a la salud. De hecho, los manuales y el empleo correcto también están abarcados por la ley, ¿no? También, y tiene que ser claro, detallado, preciso y en español y forma que la persona lo pueda entender. Si un producto es importado, por eso vemos que los productos importados traen una etiqueta, aunque sea pegada, donde esté en castellano todos los componentes, las partes y la forma de uso. Y el manual que traen tiene que venir también con la traducción al español. Si no, no lo Correcto, pueden sí. vender. Hablamos de medicamentos, hablamos de alimentos, de cosméticos, en términos generales. También se ve alcanzada lo que tiene que ver con aquello que nos toca la piel, que no es un cosmético, que puede ser la vestimenta. La misma información tiene que verse dentro de lo que está como obligatoria para el consumidor, ¿no? Sí, medio en las etiquetas. Ahí tenemos 100% algodón, no tanto de nylon, tanto de algodón, porque hay gente que puede ser alérgica. Claro. Hay gente que es alérgica a un montón de cosas, o hay de distintas alergias, entonces todo tiene que estar muy detallado, porque si le das a alguien que no puede comer maní, o no puede tener contacto con aloe vera, que hay gente que es alérgica al aloe vera, alguna crema o algún alimento que tiene componente aloe vera, le haces un desastre. Correcto. Digamos, esto que parece obvio y común, y de sentido común específicamente, en realidad no queda siempre claro, por eso la gente no sabe que lo puede reclamar. Haciendo el repaso rápido, la información siempre tiene que estar totalmente
detallada, en español, tiene que ser fácil de ubicar. Ante algún tipo de duda es mejor no tomar ese producto, y en los casos en que ya te hayas encontrado con la sorpresa, esperemos que no corran tu suerte con la botella de agua, bueno, la posibilidad tanto de ir a la empresa, o si se quiere a más de un actor social, quien la vendió y quien la fabricó, ver un arreglo privado, o bien llegar al COPREC, ¿no? Sí, yo con lo de la leche había llamado primero al supermercado y el supermercado me dijo comunicate directamente con el fabricante. Bueno, después lo arreglé en el momento, porque esas cosas, no hay que pensar que uno se va a hacer millonario con esas cosas. Entonces, Claro. mejor solucionar el problema. Y esta botella de agua, ahora voy a volver al lugar que estaba arriba de la heladera, porque yo recién pasé, tenía sed, dije, ay, voy a abrir el agua, y después me di cuenta, no es la botella, no la Es puedo un abrir. caso, le contamos a la gente que es un caso de estudio, en manos de una profesional. Es Así que más, te dirá. yo esta botella de agua la tendría que llevar tendría que exigir que me den cuál es el análisis de lo que tiene adentro, eso que está flotando, ¿qué es? ¿Ven que ahí está? Sí, se ve. Se ve. Sí. Eso que está flotando, a mí me tendrían que decir qué es. Y lamentablemente estamos en cuarentena, pero este lote debería ser todo el lote analizado. Claro, exacto. Creo que esto lo vamos a continuar, Brenda, con la gente de la ADMAT, ¿no? Esto para lo- para No, un pero futuro encuentro. no es ni siquiera que uno tiene la maldad de, nosotros en casa lo vimos, lo estamos guardando, pero para cambiarla, pero sí por ahí el ANMAT eso tiene después la responsabilidad de ver qué pasó por un tema de seguridad de toda la población, ¿no? Exacto, y como bien decías, puedo solicitar que me digan, bueno, ¿qué pasó finalmente con aquel análisis? Por más que no lo haya abierto la botella. Tengo derecho a la información, así que me tienen que, y yo no lo voy a pagar no tengo por qué pagar ninguno de esos trámites, lo tendrá que hacer o la empresa, o lo hace el Estado y lo paga el ANMAT, o lo hace a cargo de la empresa. Claro. Bueno, les agradecemos a todos. La verdad que fue un tema interesante. Sé que va a haber a lo largo de la semana muchos comentarios, porque como decía al principio, es un caso que se dio a conocer en las últimas horas y que siempre renueva el interés por aquellos productos que están ligados con alimentos, bebidas, en fin, con aquello que está ligado a la salud, y que en esta situación vivimos con asombro. Así que agradeciéndoles por la participación. Después vamos a dejar los teléfonos de la ADMAT para que la gente sepa cómo puede hacer para comunicarse, y si quiere hacer el reclamo directamente, lo encuentren en el reverso, ¿no, Brenda? Es obligación de que esté todos organismos de control, pero básicamente que pueda hacer el reclamo ante la AGEN también en la ciudad, que recomiendo, que trabajan muy bien, que intervienen de manera bastante rápida, y bueno, les agradecemos, y la próxima semana ya habrá un nuevo tema. De todas maneras, les agradecemos si nos quieren enviar más de sus casos, de aquello que ven que está sucediendo, para buscar alguna respuesta. Pero recordamos antes de irnos todas las vías de contacto para que se puedan llamarla o comunicarse con Brenda, por favor. Dale, conmigo se pueden comunicar en el Instagram o en el Facebook, Tus Derechos Argentina, y si me quieren mandar escrito los problemas que hayan tenido con este tema o alguna cosa, encantada, espero sus comentarios en Instagram. Bueno, nos vemos la próxima semana, la cita ya la saben, jueves a las 6 de la tarde, acá por Instagram, y es un placer como siempre, Brenda, un beso grande y nos estamos viendo. Un placer, Caro, y feliz Día de la Patria para todos. Igual, chao, chao. Chao, hasta luego.